Voy a silenciar un momentito el micrófono, ¿de acuerdo? Voy a darle un chancecito de 5 minutos a que la otra parte del grupo se conecte, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Cualquier cosa o duda o pregunta que tengan antes de que los demás entren, me la pueden ir haciendo. Miren, chicos, en lo que se conectan los demás, veo que muy pocos de ustedes han subido las asignaciones del primer módulo, que es el módulo uno. Veo que de 25 solo 13 personas han hecho la tarea, o sea, faltan 12 personas, prácticamente la mitad del grupo. Falta por hacer la tarea. Yo les había dejado, yo sé que la primera semana no soy muy exigente porque entiendo de que muchos de ustedes no manejan la plataforma y se están adaptando, pero yo les había dejado a ustedes o les dejé dentro de plataforma, les dejé cómo subir las asignaciones y de hecho la clase pasada expliqué el jueves pasado cómo subir las tareas y aún así veo que hay pocas personas que cumplieron con el módulo uno. Entonces, yo necesito, por favor, que ustedes me trabajen el módulo. Yo esta noche, o sea, cuando termine de darle la clase a ustedes, eh, voy a corregir la asignación, lo que ustedes me han subido y a contestarle las asignaciones y los foros que ustedes han hecho. Pero yo necesito que por favor se pongan más al día con el tema de la plataforma. No me dejen tareas atrás porque recuerden que aunque tenemos 2 meses y medio para el curso, yo tengo que ir inmediatamente, terminen los módulos, irlos cerrando en una plataforma que yo tengo como facilitadora. Entonces, ustedes me atrasan el trabajo. Incluso nos atrasamos todos, porque no solamente me atraso yo para subir las calificaciones de ustedes, sino que también para el área práctica nos retrasamos también. Entre más duremos en la parte teórica, más nos vamos a atrasar para trabajar la parte práctica. No sé si me doy a entender, pero yo espero ya que en esta semana que viene, que es la segunda, esta es la segunda semana ya del curso, ustedes se vayan acoplando, ¿verdad? Y me vayan trabajando todas las asignaciones. Ustedes van a ver ya a partir de esta semana cómo yo voy a ir subiendo las personas que le faltan asignaciones. Y así ustedes se van dando cuenta qué les falta por hacer y lo toman en cuenta y suben su asignación, ¿de acuerdo? Así que yo les voy a pedir que por favor se pongan al día en plataforma.
Y lógicamente, si tienen alguna duda, vean los videos nuevamente, como yo explico y como se explica en el video. Y si no, pues en ese caso ya entonces se comunican conmigo de manera directa, pero yo necesito que por favor suban sus tareas, ¿de acuerdo? ¿Me escucharon? Sí, maestra. Sí, Ok, entonces miren chicas, porque veo que el chico no se ha conectado. En la clase pasada quedamos en esta parte de la guía de formación humana. Vimos en la clase pasada, vimos un sinnúmero de temas, vimos lo que era o sea, hicimos una introducción al módulo, vimos las diferentes, eh, los diferentes temas que tiene el módulo de formación humana, como la importancia de la formación humana. Vimos el control ¿verdad? O el manejo que debemos de tener a la hora de estar al servicio al cliente. Vimos que existen varios medios de conciliación, ¿verdad? De mediación de conflictos, que esa fue la última parte que vimos en la semana pasada. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que nos queda pendiente de esta guía para luego entonces pasar a la guía del siguiente módulo, que sería el módulo 3. Recuerden que les dije en la clase pasada que el módulo 2, que es el módulo de proyecto, lo vamos a trabajar al final del curso, que primero vamos a trabajar el módulo 3 y, o sea, nos vamos a volar el módulo 2 en plataforma, solamente ustedes van a llenar los foros para que le dé paso a que se le abra el módulo 3. Entonces, así ustedes puedan seguir haciendo sus asignaciones, ¿de acuerdo? Que veo que muchos tenían esa confusión que yo le expliqué el primer día. Lo que pasa es que en plataforma, ¿verdad? Debemos de ir en secuencia, pero en la guía eh, o realmente el manejo del curso vendría siendo ya vendría siendo volándose el módulo 2 para poder dar paso al módulo 3. Entonces, quedamos aquí en la parte, en esta explicación de lo que son los tipos de liderazgo. ¿Quién me ayuda aquí a leer un poco? Vamos a ver, Kimberly. ¿Me escucha, Kimberly? sí. Colabórame aquí un poquito con la lectura, Kimberly. Ok. ¿Qué es un líder? Según Encarta, en el 2006, el líder es una persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe o orientadora. Ok, sigue. Opina que el líder es un anglicismo que se escribe leader en inglés. Es un sustantivo de verbo to lead, perdón, que significa encabezar, guiar y conducir. John Maxwell define un líder como aquel que tiene esa capacidad de influencia a través de la cual subordinados mejoran sus actitudes y capacidades. El líder genuino se reconoce porque de alguna manera su gente demuestra consecuentemente tener un rendimiento superior. Tipos de liderazgo. El líder dirigente nace como con cualidades de liderazgo, ha visto moldearse el líder a través de toda la vida. Ha aprendido más sobre liderazgo por medio de una capacitación, perdón. Tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder. Nota, tres de estas
cualidades se adquieren. El líder que se ha formado ha visto moldearse el liderazgo la mayor parte de su vida. Ha aprendido sobre liderazgo por medio de capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un gran líder. El líder latente ha visto moldearse el liderazgo recientemente. Está aprendiendo a ser líder por medio de capacitación. Tiene autodisciplina para llegar a ser un buen líder. El líder limitado tiene pocos nexos o ninguno con líderes. No ha recibido capacitación o, ha sido escasa. Tienes deseo de llegar a ser líder. Según Guleman, líder autoritario, este estilo se muestra como uno de los menos resonantes. De hecho, es un estilo que destruye la motivación en poco tiempo. Es un estilo que se debe utilizar en situaciones críticas. Me he dado cuenta que con el tiempo que los líderes que lo utilizan con cierta asiduidad, Actividad. actividad, perdón, déjame acercarlo un poquito. Pierden el compromiso de su equipo y en la empresa. Solo permanecen las personas que no tienen otra salida que quedarse. El talento que puede ser fuga. Liderazgo democrático. Este tipo de líder deja en el equipo de capacidad de decidir. El líder no adquiere una relevancia importante y su actuación no aporta demasiado valor. Añadido, este estilo es recomendable para situaciones poco importantes que podamos delegar 100% y en las que el líder no quiere actuar. Sin embargo, se espera del líder visión estratégica y determinación ante las situaciones importantes, porque lo que será un estilo a utilizar puntualmente. Liderazgo afiliativo. Su lema es primero las personas, lo cual hace de ese tipo de líderes que tengan una relación extraordinaria con los demás, que sean cercanos y exista una familiaridad importante con su equipo. Sin embargo, a menudo se olvida de los resultados, lo que hace que su estilo no sea el más resonante. Con las personas muy bien, pero con los resultados no tanto. Este liderazgo es ideal cuando el equipo a dirigir es nuevo para ti o cuando el equipo ha cambiado y sufrido mucho por algún motivo. Imagina un equipo que ha sufrido una disminución del 50% de sus miembros. ¿Sería autoritario con ello o ganaría de nuevo su confianza? Y crearías espíritu de equipo y buen clima. Utiliza este equipo para ganar compromiso, implicación y conseguir un buen clima en un equipo. Liderazgo timonel. Aquí el líder dice que hay que hacer, lo monitoriza y corrige su papel, al igual que el timonel de un barco. Es poner su rumbo y mantenerlo. Es un liderazgo muy efectivo y quizás de lo más utilizado. Sin embargo, no es suficientemente efectivo en el desarrollo del talento y potencial de casualidades personales. Así como es en inspirar a otro, alarga el talento, se acaba fugando si este líder no enriquece su estilo con otros más resonantes. Liderazgo visionario, definido como el más resonante. El líder visionario, puedes profundizar en este post. Consiga gratis a una visión muy inspiradora y a su compromiso con ella,
que las personas se contagien y sean felices a ella. El líder visionario es ese tipo de persona que mueve a las masas. Tenemos claros ejemplos históricos como Mandela, la, Y ya, Gandhi. y Gandhi. Gracias, Kimberly. Miren, aquí nos da un resumen, porque realmente son más tipos de líderes, desde dos puntos de vista. Nos dan el punto de vista de John Maxwell, que tiene una definición de los tipos de líderes, y nos habla también de Goleman, Mikey y Boyaxis. Denme un segundito y excúsenme. Disculpen, chicos. Estamos nuevamente aquí. Entonces les decía que hay muchos tipos de liderazgo desde, desde los puntos de vista de estos psicólogos que vemos en la guía. Ahora bien, ya después de Kimberly haber leído los diferentes tipos de líderes, yo le pregunto a ustedes, ya después de esa definición, ¿qué líder se considera a ustedes que son? Sabemos bien que no todo el mundo nació para liderar, pero yo le pregunto a ustedes, ya después de haber leído todas esas definiciones de los tipos de líderes, ¿quiénes de ustedes se consideran o se ven dentro del espejo de un tipo de líder de lo que Kimberly leyó? Los escucho. Los escucho o me escuchan a mí, no me están escuchando. Hola, ¿me escucho hoy? Pregunto a Anthony, que qué tipo de líder se consideran ustedes. Acabamos de leer la parte de los líderes y yo les pregunto a Oh, ustedes que qué tipo de líderes se consideran ustedes. Adelante, Milady. Hola, buenas noches. Buenas. Yo me considero una líder democrática, Democrática, ¿y por qué? pues como pude ver y pude escuchar a la compañera, uno de los líderes democráticos pues anima a los miembros a compartir sus opiniones. Ok, o sea que no dice soy yo el que sé porque soy el líder, sino que Exact- Exactamente, soy de la persona que le gusta también pues recibir opiniones de las demás personas. muy bien. ¿Quién más? Vamos, otra opinión, aunque sea, porque está bastante interesante el tema. Nos escucho. Adelante, Kimberly. Yo me considero una líder afiliativa porque me gusta socializar bastante con las personas, aparte de que en eso de trabajo ya se vuelve como familiar cuando uno le da la opinión de cómo hacer el trabajo a los demás o viceversa. Gracias, Kimberly. Anthony, ¿qué dice? Que le veo que levantó la mano. buenas noches a Buenas. todos, bendiciones. Acabo de llegar, pero ya estoy al corriente con el tema. Yo siento que tengo
cierta afiliación con el liderazgo afiliativo y el liderazgo Timotel. O sea, que Porque tienes una son mezcla de esos dos. una mezcla de los dos, sí. Me gusta escuchar los demás. Tengo excelentes relaciones con las personas. Pienso yo, claro. Soy de la persona que le cae bien a todo el mundo y realmente cuando me están dando una opinión, yo sé escuchar como también sé corregir. Entonces, en ese, en ese ámbito, siento que tengo una noción de los dos. Ok, bien. Uno nunca es del todo, o sea, vamos a decir en línea recta, sino que tú tienes una mezcla de ambos. Adelante, Iris, que veo que levantaste la mano. Iris, no te podemos escuchar. Ok, ¿me escuchan ahora? Ok. Sí, Yo me considero una líder democrática porque me gusta escuchar a los demás y darle la oportunidad de que puedan participar. Me considero democrática. ok. Nada, todas sus opiniones son buenas y válidas. Ahora yo le voy a decir, ¿verdad? Eh, yo me considero eh, visionaria. O sea, yo soy un tipo de líder que me gusta mover masas. O sea, me gusta inspirar, me gusta motivar. O sea, yo me considero, era como decía Anthony, yo creo que le caigo bien a todo el mundo. O sea, yo me considero visionaria. Me gusta inspirar, me gusta ser un ente de inspiración y un ejemplo a seguir. Me gusta esa parte. ¿Lo estoy logrando? Yo creo que sí, en cierto punto. Eh, pero yo me considero de ese tipo, aunque también tengo un poquito de democrático. O sea, me gusta escuchar las opiniones que tienen los demás, porque yo no sé si las opiniones que tienen los demás son más certeras, más aceptadas que las que yo pueda tener, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que tengo una mezcla de la parte democrática como de la parte visionaria. O sea, me gustan las dos. Entonces, seguimos con el tema de la toma de decisiones. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual las personas deben escoger entre dos o más alternativas. Todos y cada uno de nosotros pasamos los días, las horas de nuestra vida teniendo que tomar decisiones y eso es real, ¿verdad? Hasta para comer tenemos que saber tomar decisiones. Algunas decisiones tienen una importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras que otras son gravitantes en ella. O sea, hay muchas que, por ejemplo, esta decisión que ustedes tomaron de desarrollarse, de aprender algo nuevo, es una decisión importante, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes están aquí por una titulación, pero otros están aquí porque no tienen absoluto conocimiento y quieren aprender. O sea que ambas, independientemente de, son decisiones importantes porque van a generar un cambio en su vida. Mientras que quizá otro tipo de decisiones, como qué ropa ponerme o no, quizá no es tan, vamos a decirlo, tal vez no la palabra no sería importante, sino no es tan relevante con relación a cómo sería una decisión para mi desarrollo personal. Entonces, la toma de decisiones tiene varias etapas. La primera es identificación y diagnóstico del problema, ¿verdad? Generación de soluciones alternativas, evolución de las alternativas, selección de la mejor alternativa, implementación de la decisión. O sea que para todo hay que tener un proceso. O sea, no todas las cosas se dan, sí, ya tomé una decisión, ya, sino que todo conlleva un proceso. Pero realmente esta etapa o este tema de la toma de decisiones se refiere más quizás a la hora de nosotros tener una situación, un conflicto, eh, o cuando vamos a tomar decisiones, como habíamos dicho ahorita, importantes que son, ¿verdad?, relevantes en nuestra vida. Entonces, aquí tenemos evaluación de la decisión. Evaluar la decisión forma parte de la etapa final de este proceso. Se recopila toda la información que nos indique
la forma como funciona una decisión, es decir, es un proceso de realimentación que podría ser positiva o negativa. Si la realimentación es positiva, pues entonces nos indica que podemos continuar sin problemas y que incluso se podría aplicar la misma decisión a otras áreas de la organización. Si por el contrario la realimentación es negativa, podría ser que evaluar la aplicación de la decisión tomada, necesitamos lógicamente otra decisión. Y aquí llegamos a un tema que yo les había hablado, creo que al principio que iniciamos esta guía, que es sobre la ética profesional. Y miren lo que dice sobre la ética aquí. La ética es considerada como una ciencia encargada de estudiar los comportamientos de los seres humanos bajo normas que debe haber una convivencia en sociedad. De esta forma se aplica al ámbito profesional de un individuo, ya que se trata de las decisiones que se toman de forma totalmente consciente y voluntaria. Por esto mismo, no son considerados éticos aquellos comportamientos involuntarios, es decir, que no sucedieron bajo el propio consentimiento. Los términos ética profesional hacen referencia al conjunto de normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. Óiganlo bien, normas y valores que hacen y mejoran el desarrollo de las actividades profesionales. ¿Para qué sirve la ética profesional? Se supone que la ética profesional también determina cómo debe actuar un profesional en una situación determinada. En un sentido más bien estricto, podríamos solo señalar las carreras que son de nivel universitario superior, pero también deben considerarse los oficios y cualquier otro trabajo permanente, ya que el profesional enfrenta diariamente diferentes situaciones. La ética profesional debería verse plasmada en un código de ética profesional para prevenir errores. Cada colegio de profesionales debería contar con uno que deje en claro qué está y qué no moralmente y éticamente bien. Miren, le hablaba de la ética como parte elemental, no solamente de asistente dental, sino de todo en la vida. O sea que para todo en la vida debemos ser, hasta para tener una pareja, debemos ser éticos, en todo el sentido de la palabra. O sea, debemos de tener normas, debemos de tener valores y debemos de aplicar, ¿verdad?, los principios éticos en todo lo que hacemos. Yo les hablaba que parte de la ética profesional, en el caso de ustedes como asistentes dental o como futuros asistentes dentales, es el secreto profesional, ¿verdad? Yo le decía que lo que se hace en el consultorio se queda en el consultorio, o sea, que no tiene que externarse fuera de ese espacio. Otro, otro valor ético es el comportamiento que uno lleva, hasta la vestimenta que uno utiliza debe estar éticamente normalizada. O sea, por ejemplo, ustedes como asistentes dentales, no es verdad que van a ir a un área de salud, a una clínica dental o a un hospital a trabajar con unos pantaloncitos cortos o con un bikini, ¿verdad? O sea, hasta para eso, para cómo nosotros debemos de vestirnos en el área de salud, tiene que ver la ética profesional. O sea, ustedes no van a ir semidesnudos, por ejemplo, por poner un ejemplo, a un área de trabajo. O sea, que hasta para la vestimenta debemos de tener un control y una ética. Realmente cuando dice debería contar con o sea, que cada colegio de profesionales debería de contar con un eje claro de lo que debiera ser o no moralmente y éticamente, realmente sí existe. Por ejemplo, en el caso de nosotros, y me imagino que para muchas otras profesiones tienen un código que se llama el juramento hipocrático. Hay un juramento hipocrático odontológico específicamente. Aunque no hay de asistente, pero vendría, si nos ponemos a leerlo, tiene
que ver estrechamente también con la parte odontológica. O sea, como tiene que ver con la parte odontológica, también vamos a decir que a los asistentes dentales también lo entramos dentro de ese proceso. Cómo hacer los procedimientos de manera correcta. Por ejemplo, eso aplica para ustedes. Cuando hablo de procesos, quizá no es a trabajarle directamente al paciente, pero sí cuando realizamos los procesos de esterilización. Ay, eso no es para mí ese instrumental que van a usar. A mí no me importa, yo no lo voy a fregar correctamente. O sea, allá ahí estamos violando el código profesional. O cuando tratamos mal a un paciente, cuando le hablamos de manera incorrecta, cuando, por ejemplo, no higienizamos correctamente nuestra área de trabajo. Son muchos detallitos que tienen que ver con el proceso ético profesional. Entonces, como ahí dice también, no necesariamente tú tienes que ser un odontólogo, un médico, un abogado para tú comportarte bien dentro de la sociedad. O sea, ustedes son considerados profesionales también de la salud. Sean auxiliar, sean asistentes, ustedes son parte del proceso de, ¿verdad? Del área médica, del área odontológica en este caso. O sea que también deben de tener un comportamiento y un respeto dentro del área, ¿verdad? Aquí nos habla este tema de las generalidades e igualdades de género. Un tema, ¿verdad?, muy controversial hoy en día. Y nos dice, a ver, ¿quién me ayuda con aquí, con este tema? Nos quedamos en la igualdad. Sigue adelante. Para leerlo, doctora, Sí, la de igualdad. acuerdo. La igualdad es el trato idéntico que un organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, clase social u otra. Circunstancias plausibles de diferencia o, para hacerlo más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. La igualdad es una equivalencia o conformidad en la calidad, cantidad o forma de dos o más elementos. Continúo. Sí, sí, adelante. También indica un tratamiento equitativo de las personas. Por ejemplo, igualdad de género. La igualdad entre los seres humanos se considera un derecho en muchas culturas, aunque en muchas ocasiones no existe igualdad debido, entre otros, a factores económicos, raciales o religiosos. Exacto. O sea, la igualdad lo que quiere decir es que ante los ojos de la sociedad debiéramos de ser todos iguales. Hombres, mujeres, niños, adultos, negros, blancos, católicos, evangélicos, todos debiéramos de ser iguales. Pero eh, realmente ustedes saben que, gracias a Dios, tal vez no en nuestra cultura, pero hay otras culturas donde todavía no existe la igualdad. O sea, hay países como, por ejemplo, países africanos, árabes, que todavía, por ejemplo, no hay igualdad de género. O sea, las mujeres no tienen derecho a votar, no tienen derecho a opinar, no tienen derecho prácticamente a nada. Solamente existir, a ser una esposa, a tener hijos, a tener un cuidado dentro de la casa, pero no tienen derecho a más nada, ni siquiera estudiar. O sea que todavía, lamentablemente, en esta época, ¿verdad?, de desarrollo que vamos, es increíble como todavía no existe igualdad para todos, lamentablemente. Continúa, Anthony. Y raciales o religiosos, entonces estamos en la equidad. Ujú. Puede definirse esta, según el diccionario de la lengua española, como casualidad que mueve a dar a cada uno lo que merece sin exceder o disminuir. Perdón. Justicia e imparcialidad en un trato o un reparto. Tratar a todos por igual, respetando y teniendo en cuenta sus diferencias y cualidades.
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. La equidad es sinónimo de igualdad, ecuanimidad, justicia, rectitud y equilibrio. Exacto, de eso se trata la equidad, ¿verdad? De que haya un equilibrio, que si yo soy odontóloga, trabajo en un consultorio dental X, pero también trabajo un odontólogo, nos paguen de igual manera a los dos. No importa si yo sea hembra, si él sea varón. O sea, si somos los dos profesionales de la misma área, hacemos lo mismo, trabajamos por igual, ¿por qué no pueden ser equitativos? ¿Por qué por el simple hecho de quizás el ser masculino le paguen más o por yo ser mujer me paguen más también? Porque también puede existir el caso, eh, o sea, al revés. O sea, que haya una ecuanimidad, que sea equitativa, que haya para los dos. O somos dos mujeres, sin embargo, yo gano más y mi otra compañera gana menos, simplemente porque yo soy hija de fulano y hay que tenerme una consideración extra. O sea, que no, que haya una equidad, que haya una igualdad en ambas. Continúa, Anthony. Seguimos con referencia al tema, Sí, donde dice sexo. Proviene de la palabra latina sexus, que significa separar o dividir. Sexo es aquello que divide a los seres humanos en dos grupos distintos, varones y hembras. Podemos decir que el sexo es el conjunto de características que diferencian al varón y a la hembra. En cuanto al género del inglés, gender es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y mujeres. No se trata de una clasificación de los sujetos en grupos identitarios, sino que identitarios. identitarios, o yo lo estoy leyendo mal. Está bien, sigue, está bien, sigue. Ok, disculpe, No, está sino bien, que sigue. según la Organización Mundial de la Salud se refiere a los roles socialmente construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como apropiados para hombres y mujeres, orientado a visibilizar aquellas diferencias y desigualdades sociales entre hombres y mujeres que provienen de del aprendizaje, así como los estereotipos, los prejuicios y la influencia de las relaciones de poder en la construcción de los géneros. Sigue. En esta parte, me refiero a la equidad de género. En su definición, distribución justa de acuerdo a los intereses y necesidades de hombres y mujeres. La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Es Ok, la aceptación. dame un Ah, chance, Anthony, ahí. Era lo que yo le decía ahorita, cuando yo le decía que hay países todavía árabes que a las mujeres no le dan, ¿verdad? Ese derecho, por ejemplo, al voto, al estudio. A eso es que se refiere la equidad de género, que independientemente de sea hombre o mujer, todo el mundo tenga el mismo derecho de desarrollarse, de crecer, de trabajar, ¿verdad? De, de hacerse como ser humano. Continúa. esta es la aceptación de las diferencias entre los hombres y mujeres y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta en el prejuicio del otro.
La equidad de género está muy presente en la humanidad desde los inicios de la vida social, económica y política. Desde aquel entonces, la mujer no tenía derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni mucho menos a ser parte de una familia y sociedad. Ustedes Continúo. sabían, ustedes sabían que el derecho al voto aquí a la mujer se le otorgó en 1942. O sea que mm, incluso si ustedes se ponen a leer la Biblia en cierto punto, en el Antiguo Testamento fue muy, vamos a decir que muy machista. Luego cuando viene Jesucristo, que ya ahí es que inicia con la venida de Jesucristo el Nuevo Testamento, perdón. Entonces ustedes ven que ya hay más participación de la mujer, o sea que ya era considerada parte del proceso de la venida de Jesucristo. Ahí es que se rompe esa cadena, ¿verdad? Y en nosotros, o sea, aquí en República Dominicana, por primera vez se le dio el derecho al voto a la mujer en 1942. Eso fue gracias a Trujillo, o sea, que Trujillo no fue tan 100% malo, ¿verdad? Porque por lo menos nos dio a nosotros el derecho al voto. Continúa, Anthony. Enfoque de género. Considera las diferencias de oportunidades que tienen los hombres y las mujeres. Yo iba por ahí, doctor. Sí, Sí. sí. Vas bien, vas Disculpe. bien. Considera las diferencias, oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asigna. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad. Género se relaciona con todos los aspectos de la vida económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él. El enfoque de género se enmarca en el desarrollo de las políticas de igualdad de oportunidades y se aplica en todos los procesos metodológicos relacionados con los proyectos de intervención desde la identificación hasta la evolución. Ok, me dice una compañera aquí que está teniendo problemas con el internet. Ok, yo no, cuando estoy presentando la pantalla, no puedo verlos. Por eso a veces yo veo que me levantan la mano y le digo adelante porque no puedo ver que me la levantan. No hay problema, es Merly. Recuerda que la clase yo siempre la grabo, entonces inmediatamente yo termino. Hoy es lunes, puede que mañana o mañana en la noche o el miércoles temprano en la mañana esté cargado ya el video a la plataforma. Siempre va a estar cargado en el espacio donde dice encuentros virtuales. Por ejemplo, este encuentro yo lo voy a cargar en el módulo 1, ¿verdad? Porque todavía estamos trabajando la guía del módulo 1. Ya cuando haya otro encuentro que corresponda, por ejemplo, a otro módulo, se va a cargar, ¿verdad? En el módulo que corresponde al encuentro. Chévere, así que no se preocupen si no pueden estar de manera permanente en la llamada por temas de internet, que siempre yo grabo la clase y si no pueden verla hoy o no pueden estar presentes conmigo hoy, entonces pues pueden ver la clase más adelante y pueden saciar alguna duda que tengan con relación a lo tratado en el día de hoy. Entonces, excúsame, Anthony, continúa. Descuide. Seguimos en la importancia y resultados que se obtiene con el modelo de igualdad de género. Este modelo constituye un ejemplo de cómo conducir e introducir la equidad de género en los sistemas de gestión de las organizaciones, es decir, cómo hacer transversal la perspectiva de género en el ámbito laboral. Este sistema MEG
muestra a las organizaciones o perdón, lo veo un poco borroso. Este sistema MEG muestra a las organizaciones los procedimientos paso a paso para detectar, en el primer lugar, las condiciones de equidad existentes en sus organizaciones para poder proceder a definir las acciones que se deben realizar para modificarlas. Ok, eso se refiere, por ejemplo, ustedes saben que hay compañías, por ejemplo, que no contratan mujeres por el tema de que las mujeres dan a luz, tienen, o sea, hay un espacio de licencia, que ahora son 14 semanas aproximadamente, de licencia de maternidad. Entonces, la compañía ve, o la organización o la empresa ve el hecho de tener mujeres, lo ve como, vamos a decir, un problema por el tema de que si en la compañía hay 100 puestos, o sea, 100 vacantes, 100 trabajos, y de los 100 tiene 75 mujeres, y, o sea, ellos sacan una media, una probabilidad de que tantas mujeres, dependiendo de la edad, pueden salir embarazadas al mismo tiempo. Entonces, imagínense una compañía de 100 empleados que 50, que es la mitad de la compañía, eh, se vaya por licencia de maternidad. Entonces, por ejemplo, cómo la compañía controla el hecho de que una mujer salga embarazada o no. O sea, cada quien tiene derecho, ¿verdad?, de procrear familia, pero realmente anteriormente era difícil. O sea, siempre las mejores posiciones y la mayoría de las industrias pues contrataban más hombres que mujeres por esa situación y por eso es que ahora se exige que haya una cierta cantidad. O sea, que vamos a ser más equitativo. Incluso ustedes han podido ver eso en el modelo político actual. Cuando me refiero al modelo político, me refiero, por ejemplo, a las posiciones políticas que actualmente se están viviendo. Anteriormente ustedes veían que los políticos siempre eran hombres, ahora ustedes ven más participación femenina. Ustedes ven que ya hay más regidoras, síndicas, eh, gobernadoras. O sea, eso anteriormente no se veía. Sin embargo, hasta las mismas organizaciones políticas han regulado sus estatutos para darle participación a la mujer en todo el ámbito. Vicepresidenta y quién sabe si hasta presidenta. Aspiro yo que haya algún día en la República Dominicana, porque, ¿por qué no? La mujer también lo sabemos hacer bien. Entonces, gracias, Anthony. Otro de los temas que también está en esta guía es la violencia juvenil, causas y efectos. En la sociedad actual se está observando un aumento de conductas violentas por parte de la población adolescente en diferentes contextos y en todos los grupos sociales, familias de clase alta, media y baja. La violencia en la adolescencia está constituida por manifestaciones de agresividad que se dirigen hacia iguales, familiares o figuras de autoridad. ¿Dónde se da la violencia entre adolescentes? Con respecto a los escenarios en los que se produce violencia entre población adolescente, encontramos que se suelen dar en violencia en la casa. Es frecuente que las familias en las que hay uno o más hijos adolescentes se produzcan situaciones conflictivas debido a la modificación de normas, a las exigencias de los hijos, etcétera. A la situación la situación se agrava si se producen peleas físicas entre dos o más miembros de la familia. Violencia entre parejas adolescentes. Los datos recogidos de investigación sobre violencia entre parejas de novios adolescentes son alarmantes. Sorprendentemente, este tipo de violencia sigue aumentando y lo lleva a cabo tanto en los chicos como en las chicas. Violencia en el colegio, esas conductas violentas han sido ampliamente estudiadas y son muchas las causas que se siga produciendo, como por ejemplo el papel
mantenedor de los compañeros que actúan como espectadores, las víctimas que no comunican su situación de acoso, las conductas violentas hacia que el agresor consiga salirse con la suya, violencia callejera. Algunos grupos de adolescentes se unen para formar pandillas o bandas callejeras con el propósito de agredir a personas o para cometer actos delictivos como robos a personas aisladas o en establecimientos. Miren, todo este tipo de situaciones se da. Ustedes saben que hoy en día la base de la sociedad es la familia, ¿verdad? Y ustedes están viendo cómo hoy en día la familia se ha ido, no todas, claro está, no estoy generalizando, sino cómo la familia hoy en día ha cambiado, cómo en muchas ocasiones, no en todas, las familias se han perdido los valores, se han perdido, ¿verdad? Las normas, las reglas, y todo es producto de ese desorden familiar, es que vienen todas estas situaciones, como es la violencia entre adolescentes. Ustedes ven que cuando hay violencia y se da mucho en las escuelas, lo vemos como algo muy sencillo, el tema del bullying, que hoy está muy de moda. Hay diferentes puntos de vista con relación al acoso escolar, a la violencia escolar o al el bullying que se da en las escuelas. Miren, uno habla hoy en día que la sociedad, ¿verdad? Esta sociedad o esta generación más bien, esa es la palabra, es la generación de cristal. Y es verdad que son muy susceptibles los niños hoy en día y hay que saber cómo hablarle y cómo manejarse psicológicamente, ¿verdad? Para que los niños no lo entiendan como una agresión. Porque anteriormente ustedes saben que la mamá de uno cogía la chancla, ¿verdad? Y nos daba nuestra pelea y ya no pasaba nada. Pero hoy en día vemos cómo los métodos, ¿verdad?, de crianza han cambiado. Y parte de que los métodos de crianza han cambiado en muchas situaciones para bien, en otras para mal, al final todo desencadena en lo que es la violencia. Y ustedes ven cómo ese deterioro en la familia ha conllevado a que aumente los casos de violencia hoy en día. Ustedes ven, eso no es normal la cantidad de feminicidios que tenemos hoy en día. Eso no es normal la cantidad de violencia en la familia que tenemos hoy en día. O sea, eso para nada es normal. Eso viene de temas, traumas psicológicos con temas familiares. Aparte que también tenemos que entender que también venimos de un proceso de pandemia, que no todo el mundo lo tomó de manera, no, quizás la palabra normal no sería la correcta, pero no lo tomó de la misma manera. Porque puede que yo no haya sufrido ninguna consecuencia ni ningún colapso psicológico producto de la pandemia. Sin embargo, ustedes pueden ver las consecuencias hoy en día. Yo entiendo que todo este tipo de cosas, todo este tipo de violencia y situaciones que se están dando hoy en día, eh, se pueden, muchas se pueden evitar o se hubieran podido evitar con el simple hecho de tomar un grado de conciencia y, ¿verdad? Y hacerle una visita al psicólogo. Muchas veces uno entiende que visitar al psicólogo implica en que estamos locos, en que estamos mal, pero no necesariamente. Cualquiera puede necesitar una ayuda psicológica. Y parte de ello, de ese grado de inconsciencia, es que vienen todos estos problemas y todas estas causas de violencia y consecuencias y efectos y demás. Aquí dice las causas de la violencia en adolescentes. Las causas de que se produzca violencia en la población joven son numerosas. En los estudios sobre el tema se ha centrado la atención en el tipo de familia de procedencia, especialmente los aspectos familiares eh, pro- que más promueven la violencia adolescentes
son ausencia parental, o sea, abandono, sea del padre o de la madre, o total o parcial, familias desestructuradas, estilos educativos autoritarios en el que el adolescente no puede negociar las normas, o demasiado permisivo en el que hay ausencia total de normas. Aspectos que potencian la manifestación de conducta agresiva son los siguientes: el consumo de sustancia, que hoy en día se da mucho, el alcohol, las drogas ilegales suelen provocar que se produzcan conductas violentas como enfrentamientos, peleas, agresiones, falta de atención individualizada en los colegios. A veces sucede que los profesores no alertan sobre comportamientos inaceptables que se producen dentro del colegio, por lo que no puede llevarse a cabo una intervención específica. Deseos de aceptación del grupo de iguales. El reconocimiento social aporta cierta ventaja en el adolescente como sentimiento de pertenencia a un grupo, aumento de una autoestima e incremento de su satisfacción vital. O sea, todos estos causas son lo que conllevan a la violencia. Claro está, no podemos echarle tampoco toda la culpa a la familia, porque hay otros factores externos que se dan, como muchas veces lo que nosotros decimos un tiña. O sea, a veces relacionarnos con un tipo de persona X también nos puede conllevar a ciertas situaciones, a ciertos cambios sociales, ¿verdad? Consecuencia de la violencia en adolescentes. Todo lo comentado hasta ahora repercute de forma negativa entre los adolescentes que sufren la violencia en primera persona. En relación a las víctimas, se ha observado numerosos indicadores de desajuste psicológico, como por ejemplo aislamiento social, bajo rendimiento escolar, problemas de ansiedad, depresión, ideas o tentativas de suicidio, problemas mayor insatisfacción con su vida, problemas dentro de su propia familia. Las víctimas suelen pedir ayuda a sus familiares, no suelen pedir ayuda a sus familiares ni conocidos, por lo que debe estar atentos si tienes sospecha de que tu hijo se encuentre en una de estas situaciones. Bueno, es difícil. Producto de todo lo ya visto, entonces se crean lo que son las bandas juveniles, que son grupos espontáneamente, mayoritariamente urbanos y que definen su identidad en base a la confrontación. Los miembros suelen ser jóvenes entre 13 a 25 años y suelen formar por jóvenes con familias desestructuradas, con fracaso escolar. La banda les aporta seguridad, sentido de pertenencia, identidad, conciencia de no estar solo. Por ello, estas bandas son un agente de socialización, o sea, eso es lo que piensa la persona que entra en ellas. Entre sus actividades se encuentran la de hacer el bullying dentro de los centros, agredir a alumnos o profesores, cometer delitos, consumo de alcohol y de drogas, y los enfrentamientos con las bandas rivales. Entonces, perdón, todo, o sea, hablamos en sentido general de lo que era la violencia en el adolescente. Entonces, por lo regular, ese adolescente se ve involucrado en violencia en su casa. O sea, muchas veces el niño o el adolescente que te es agresivo dentro del colegio es porque probablemente ese niño esté siendo agredido o abusado en casa. Violencia entre parejas de adolescentes, violencia en el colegio, violencia callejera. Ya las causas y efectos, ya lo vimos, que lo vimos ahorita. O sea, que son las mismas causas y efectos de las bandas juveniles que de la violencia entre adolescentes. Y ahora pasamos a otro tema, ya como cierre de esta guía, que es el tema de las infecciones de transmisión sexual.
Tenemos dentro de las infecciones de transmisión sexual, que son un conjunto de enfermedades infecciosas agrupadas por tener en común la misma vía de transmisión de persona a persona a través de las relaciones sexuales. Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual influyen bacterias, virus, como el del herpes, hongos e incluso parásitos, como el ácaro de la sarna, las ladillas, sífilis, gonorrea. Aunque casi todas tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por virus, nunca se curan. ¿Oyeron? Todas las infecciones o enfermedades causadas por virus no se curan, se controlan. Entonces, por ejemplo, vemos aquí una imagen de lo que podría ser el herpes o es un herpes realmente. Lo único que la foto se ve muy bonita, o sea, hay situaciones peores de ahí. Este es un tipo de órganos, perdón, de hongos, y así se vería, lógicamente, microscópicamente la ladilla. Infecciones de tipo bacterianas más comunes, o sea que hay bacterianas y de origen viral. Este tipo bacteriana, como la sífilis, aparece 2 semanas después de la relación sexual en forma de una llaga o úlcera en la boca o en los órganos sexuales. ¿Sí? Dígame, Roagni. No, maestra, ayudarla a leer cuando usted quiera. Ah, pues adelante. Gracias. La sífilis aparece 2 semanas después de la relación sexual, en forma de una llaga o úlcera en la boca o en los órganos sexuales. Al cabo de 5 semanas, la úlcera puede desaparecer, pero la enfermedad no. Luego de 6 semanas puede aparecer un salpullido en algunas partes del cuerpo, así como la manifestación de gripe. Todos estos síntomas pueden desaparecer, pero no sífilis. Pero la sífilis no, perdón. Ok. Miren, no sé si pueden observar esta imagen. Eso es Sí. una mano. Eh, no se creía, pero sí, se han hecho estudios que la sífilis no solamente se puede transmitir sexualmente, sino a través de la mano. Miren, cuando ustedes vean una persona que no trabaja construcción, que no es ebanista, o sea, que su trabajo no es un trabajo pesado con las manos, esa sería la palabra, y ven una mano en ese tipo de condiciones, mi hijo, tengan cuidado, que eso puede, no en todos los casos, pero puede ser sífilis. Continúa, Roani. La gonorrea aparece entre 2 y 21 días después de tener relaciones sexuales. Es frecuente no Escúchame, presentar síntomas. Roani, ¿los demás me escuchan? Anthony dice que no me escucha. Sí, te escucho. Sí, se escucha. Ok, sigue, Roani, escúchame. Sigue, Roani. Ahora no veo yo. Ok, Momento, profe. a ver, Ahora no veo nada. déjame ver. Ahora sí, ya. Ok, Ok, me quedé en la gonorrea, sí. ¿verdad? Aparece entre 2 y 21 días después de tener relaciones sexuales. Es frecuente no presentar síntomas aún teniendo la enfermedad. Aparecen flujos y o secreciones amarillas o blancas. Cólicos, ardor, dolor al orinar o defecar. Con el tiempo aumenta su gravedad. Sigo. Sí, sigue adelante.
Infecciones de tipo viral más comunes. Herpes. Aparece entre 2 y 30 días después. Ay, se quitó de nuevo. Ya. Entre 2 y 30 días después de las relaciones sexuales con síntomas de gripe, pequeñas ampollas dolorosas en los órganos sexuales y en las nalgas. Raquilla o ardor antes de que aparezcan las ampollas, que aparecen y vuelven a desaparecer. Tengan la enfermedad. Hepatitis B. Es una enfermedad del hígado causada por la infección con el virus de la hepatitis B. Al ser infectadas por primera vez, las personas pueden desarrollar una infección aguda, que puede variar en severidad desde una enfermedad muy leve, con pocas o ningún síntoma, hasta una enfermedad grave que requiere hospitalización. El término hepatitis B ¿de qué ves? Ay, Dios. Hepatitis B aguda hace referencia a los primeros 6 meses después de que alguien ha estado expuesto al virus. Ok, miren, Virus de el la... herpes, Ok. da mucha chance, Roani. Miren, el virus del herpes realmente apareció por primera vez, o sea, en los genitales, pero con la invención del sexo oral, entonces se transmitió hacia la boca. Pero vamos a decir que la enfermedad original era genital, ¿verdad? Y luego entonces pasa a boca. El herpes o sea, no quiere decir, señores, tampoco que cada vez que ustedes vean una persona con herpes, de acuerdo, no vayan a pensar mal. Sí, pero, o sea, la primera vez que apareció fue por esa razón, ¿de acuerdo? Pero ya, si yo, por ejemplo, tengo un herpes activo, como y bebo en un vaso y Roani come de la misma cuchara que yo, sin haberla lavado, y toma del mismo vaso que yo sin haberlo lavado, yo teniendo un herpes activo en la boca, se le va a transmitir a Roani. O sea, de la manera que se transmite, si yo, o sea, yo teniéndolo activo, contagio a los demás. Por eso es importante no prestar brillos de labio. O sea, yo diría que el brillo labial o cepillo de dientes, eso es como la ropa interior, o sea, eso no se presta. Eso es como algo muy íntimo. Hay gente que se siente mal, pero no es lo ideal, ¿de acuerdo? Porque uno no sabe qué tiene el otro. Y lamentablemente, después que se te transmitió el herpes, como aquí acaba de decir, es de origen viral, o sea, no se cura, se controla. Cada vez que tu sistema esté inmunodeprimido, o sea, esté bajo, entonces puede aparecer el herpes. Por eso es que siempre viene acompañado el herpes de una gripe o de una fiebre. O sea, cuando nos da fiebre es porque hay algo en el sistema que no anda bien. Puede ser un proceso infeccioso como puede ser un proceso viral. Entonces, él reaparece. Casi siempre sale, o sea, sale mucho cuando tenemos gripe y nos da fiebre. O sea, que brota el herpes en boca. Y hasta a veces sin tener nada. Puede aparecer hasta producto de un estrés. Puede aparecer el herpes. En el caso de la hepatitis, que también es de origen viral, también se transmite solamente si está activo. O sea, que si yo tengo relaciones sexuales con una persona que o sea, haya padecido hepatitis B, no quiere decir que me lo va a transmitir, al menos que esté activo en el cuerpo. O sea, que esté activa la enfermedad. Ahí sí. Yo siempre les digo a mis estudiantes que tengan mucho cuidado. O sea, el herpes, perdón, el hepatitis se pega más fácil que el mismo VIH. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis es difícil de matar. Por eso que se usan los autoclaves, las estufas secas, o sea, el calor para el instrumental. Anteriormente nada de eso se usaba, pero entonces como han venido aflorando diferentes tipos de enfermedades como el VIH, el hepatitis, entonces se tuvo que buscar un medio de esterilización potente
que eliminara todo ese tipo, ¿verdad?, de bacterias, de virus, como en este caso de la hepatitis. El hepatitis es muy peligroso, o sea, es bueno que si, por ejemplo, casi nunca los pacientes dicen la verdad, ¿verdad? Sabemos que los pacientes, por más que uno quiera, no dicen exactamente de lo que sufren. Pero yo siempre le digo a mis estudiantes que traten al paciente, independientemente tenga o no, como un paciente que puede tener hepatitis, porque uno no sabe que tiene el otro, ¿verdad? Y el que está más sano es el que puede tener cualquier situación. Entonces, yo les sugiero a ustedes que se cuiden, y más si están trabajando en un área clínica. Siempre usen sus barreras de protección y el método de esterilización e higienización que ustedes usen que sean el correcto. O sea, traten de que eh, cada vez que ustedes vayan a higienizar un área clínica, piensen que es usted o es un familiar suyo que se va a acostar ahí, ¿verdad? Porque cuando uno piensa que es un familiar, uno no le desea a ningún familiar ningún daño, ni a uno mismo, ¿verdad? Entonces piensen ustedes que es para ustedes y siempre traten de limpiar e higienizar todo, porque ustedes no saben qué tenía el otro paciente. Entonces, el hepatitis B no es tan fácil de eliminar. Incluso se sugiere que si el paciente nos da, ¿verdad?, la referencia de que tiene hepatitis B, se trabaje, o sea, que ese sea el último paciente que se trabaje en el día y que uno lleve un protocolo de higienización y el proceso de esterilización de ese instrumental, incluso que se esterilice solo el instrumental de ese paciente, que no se esterilice con otro instrumental. O sea, eso es en el caso de que el paciente diga lo que tiene. Ustedes saben que no siempre lo dicen, pero en el caso hipotético que lo diga, entonces ya ustedes saben cómo van a trabajar ese tipo de pacientes. Ahora, si no lo dice, yo les sugiero a ustedes que como quiera, aunque no lo digan, traten de llevar un protocolo de higienización correcto y traten de esterilizar y fregar y limpiar ese instrumental y esa área como si fuera ustedes que se fueran a trabajar. Continúa, Roani. Virus de la... ¿Dónde nos quedamos? Ok. Virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Es el virus que causa el SIDA. Cuando una persona se infecta con VIH, el virus ataca y debilita el sistema inmunitario. A medida que el sistema inmunitario se debilita, la persona queda en riesgo de contraer infecciones y cánceres que pueden ser mortales. Cuando esto sucede, la enfermedad se llama SIDA. Una vez que una persona tiene el virus, esta permanece dentro del cuerpo de por vida. La transmisión del VIH se produce de diferentes formas o vías sanguíneas, relaciones sexuales, perinatal, etc. Solo bajo las siguientes condiciones. Los fluidos que pueden transmitir el VIH son la sangre, las secreciones sexuales, semen, cérvico-vaginales y la leche materna. Que esté presente el VIH en estos fluidos. Solamente el fluido con presencia del VIH puede transmitirlo. Que exista una puerta de entrada. Se refiere a un lugar del organismo en donde el virus puede ser depositado junto con el fluido, con lo que tiene y ser absorbido por el torrente sanguíneo. Son puertas de entradas al organismo. Las mucosas expuestas como la de los ojos, boca, ano, pene y vagina, así como las heridas abiertas. Se transmite por relaciones sexuales sin protección con personas infectadas, sangre contaminada, intercambiarse máquinas para rasurar, utilizar las mismas jeringas, perdón. ¿Cómo protegerse? No existe una vacuna efectiva contra el VIH, por lo que nuestra única opción de prevención es la educación. Las medidas de prevención van en función de los
mecanismo de transmisión del VIH. Para no exponerse al riesgo del VIH por transmisión sexual, se recomienda el ABC. A. Abstinencia, que significa no tener relaciones sexuales. Cuando se es adolescente, es conveniente postergar las relaciones hasta la etapa de madurez. B. Bien seguro o siendo fiel. Lo que significa que hay que tener la garantía de que dos personas que tienen relaciones son fieles mutuamente. C. Condón. Utiliza siempre el condón, siguiendo las indicaciones para su efectividad. O sea que es muy difícil, yo sé, para el adolescente usar el ABC, porque no va a querer utilizar la abstinencia, pero bueno, si no está la A y no está la B, por lo menos usar la C, ¿verdad? Que es usar el condón o los métodos preventivos, ¿verdad? Para evitar un contagio. Se dice que para poder contagiarse por un beso, a menos lógicamente que haya una puerta de entrada, como explicó Roan, ni una herida, se necesita que una persona se trague 1 galón de saliva. O sea, a través del beso tú necesitas tragarte 1 galón de saliva de esa persona infectada con VIH para tú ser contagiado. Lógicamente, eso no quiere decir que la profe dijo que podíamos besar a cualquier persona. Yo no he dicho eso. Simplemente esas son los estudios y las probabilidades de contagiarse con VIH a través del beso, al menos que haya una herida. Ya esos son otros 20 pesos, como dice el buen dominicano. Continúa ya, Roani. Embarazo no planificado. Amén. El embarazo no planificado. Muchos de los embarazos que ocurren durante la adolescencia o durante la juventud temprana, antes de los 28 años, no son deseados ni planeados. Un embarazo ocurre cuando un espermatozoide del hombre se une con el óvulo de la mujer. Los espermatozoides pueden llegar a la vagina como resultado de una eyaculación dentro o cerca de la vagina. Si la mujer está ovulando, puede resultar en un embarazo. El embarazo en la adolescencia frustra muchas aspiraciones e impone responsabilidades a una edad temprana que hace más difícil, no imposible, lograr las metas del proyecto de vida. Pero no solo el embarazo en la adolescencia puede ser inoportuno o no deseado. También hay otros momentos en el ciclo de la vida que un embarazo puede complicar la vida de una mujer o del hombre. Existen diversas situaciones de índoles psicológicas, emocionales y culturales que favorecen que una mujer pueda embarazarse sin desearlo, como son individuales, baja autoestima, poca capacidad negociación con la pareja, para uso de condón, postergar relación, usar métodos anticonceptivos o sencillamente no decir no. Falta de conocimiento del cuerpo y del sistema de reproducción. La influencia del grupo, por ejemplo, eso de que no, tú tienes que hacerlo porque ya yo lo hice. Exacto. El varón pide tener relaciones sexuales porque así se siente más hombre. Falta de comunicación entre los padres y sus hijos. ¿Sigo? Sí, eso es vital, la comunicación. Culturales y sociales. Creencias de que al quedar embarazada se retendrán a la pareja. Los hijos retienen a los hombres. Eso es Ay, qué ingenua. Casarse muy joven para tener más libertad y menos responsabilidad en el hogar materno. Sigue siendo ingenua. Roani, tú estás gozando mucho. Ay, Dios mío.
Ausencia y desconocimiento de los servicios de salud para adolescentes. Falta de actividades comunitarias para estimular a los jóvenes. La falta de conocimientos del uso de anticonceptivos, nuevamente. La influencia del machismo y las normas culturales. Falta de educación sexual. Los medios de comunicación bombardean a la juventud con mensajes de comportamiento sexual irresponsable. ¿Cómo sucede hoy en día? O sea, hoy en día hay muy, o sea, es prohibido y es mal visto por la sociedad que se promocione, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, sea de pastilla anticonceptiva, sea el condón. O sea, eso no, eso se prohíbe, que no se pongan anuncios, que, sin embargo, cuando vemos estas canciones, estos videos que se están dando hoy en día de los urbanos, y me excusan los urbanos, no tengo nada en contra de ellos, ni mucho menos, sino ustedes ven cómo la música hoy en día ha influenciado mucho a la juventud con un comportamiento sexual irresponsable. No quiero decir con esto que la culpa o la responsabilidad recae sobre los medios musicales, por así decirlo, o los anuncios que se hacen en televisión, sino que realmente o sea, cuando vemos que promovemos la sexualidad, pero no promovemos en los medios de protección, porque entendemos que diciéndole al adolescente que eso es un error, o sea, yo diciéndole al adolescente que use o que se cuide, yo estoy diciéndole al adolescente ten relaciones sexuales, eso no es real. Miren, había una charla que ya hoy en día no, creo que no se están dando, pero que eran muy buenas. A mí me gustaba muchísimo que la daba una psicóloga que hablaba del embarazo, o sea, de cómo psicológicamente afecta un embarazo en adolescentes específicamente. Y iba con ellas acompañada una pediatra neonatal, o sea, de las consecuencias también de un embarazo en adolescente, que muchas veces el porcentaje alto de los embarazos en adolescentes se dan los embarazos prematuros. O sea, muchas veces terminan en embarazo prematuro producto de que no tienen los órganos sexuales desarrollados y terminan en embarazo prematuro o porque no se toman los medicamentos prenatales correspondientes, producto de que son adolescentes, el poco grado de conciencia muchas veces, o porque no se lo dicen a la mamá a tiempo por medio de que vayan a ser juzgadas. O sea, son muchas cosas que se pueden dar y esa charla de verdad que a mí me encantaba, eh, creo que ya nos está dando y también con ella iba también una ginecóloga, o sea, de todos los cambios físicos y biológicos que tiene la mujer durante el proceso de embarazo y que porque sea adolescente no quiere decir que no vaya a pasar por lo mismo, o sea, es igual tanto para un adolescente como para una mujer adulta. Entonces, esa charla con ese conjunto de una psicóloga, una ginecóloga y una pediatra neonatal, a mí me encantaba, porque eso ayuda a la concientización de los adolescentes de hoy en día. Yo no sé qué es lo que está pasando, yo no sé si es a mí nada más en particular o yo lo he podido ver o no sé qué piensen ustedes, pero yo me he dado cuenta que el adolescente de hoy, o sea, el adolescente del 2024, o no sé si yo era así también y ahora no lo veo porque ya yo soy adulta y no soy adolescente, pero yo entiendo que no, nosotros no nos comportábamos de esa manera. O sea, yo lo veo un poquito como, no sé, irresponsable sería la palabra, como que no ve como nada, no lo siente, no siente un grado de responsabilidad con nada. No lo veo como centrado. Yo trabajo también en el área pública y las que están aquí me pueden corroborar. Ustedes ven el área de planificación vacía, o sea, no hay nadie en planificación. Sin embargo, ustedes van a ginecología y ven a la de 14, a la de 15, a la de 16, embarazadas con un niño pequeño, o sea, de un año,
de 9 meses y embarazadas también. O sea, y eso es producto de la poca responsabilidad que muchas veces ejercemos. Es verdad, Roani se estaba riendo, pero muchas de las adolescentes piensan también que teniendo un hijo, eso la va a hacer más adultas. Teniendo un hijo, le va a retener un novio o el marido que tengan. O sea, y eso sabemos hoy en día, ¿verdad? Que eso no es real. Entonces, es por esa misma situación, por el grado de inmadurez. Dime, Roani. Profe, yo no me estaba riendo por mal, por No, si yo acaso. sé. Sino yo me estaba riendo porque en realidad uno en un tiempo piensa más o menos así, dice, no, porque si yo estoy enamorada de él y yo le doy un hijo, él va a estar conmigo para siempre y las cosas no son así. No. Por eso fue que dije también en son de relajo, y no quiero que nadie se me ofenda, dije que ingenua, pero es producto, y yo lo entiendo, Roani, es producto de la misma inmadurez. Adelante, Kimberly, que veo que me levantó la mano. En eso tiene un poco de razón porque hubo un tiempo en que yo misma en un tiempo yo iba a tener un embarazo y por cosas de Dios no se pudo, ¿cierto? Entonces yo me empeñé tanto en que yo quería un hijo de X persona y me frustré al límite de que yo me hacía una prueba de embarazo semanal, por así decirlo. Wow, Y ahora, en el momento, en la etapa que yo estoy de mi vida, le doy gracias a Dios porque no permitió eso en su cierto tiempo, porque ahora estoy mejor mentalmente, financieramente y en todos los sentidos de la palabra. gracias a Dios. O sea, Dios sabe hacer sus cosas. Eh, aunque no tampoco si le sucede por X o Y situación, no lo vean tampoco como, porque también pasa. Y muchas veces quizá pasa por desconocimiento y por la misma inmadurez. Pero si pasó, está bien. Un hijo no significa, o sea, no vean tampoco a un hijo como un obstáculo. Pero sí es bueno hacer conciencia a temprana edad de lo que implica el cuidado de un bebé. O sea, el cuidado de un bebé no es tan fácil. Y había una iniciativa muy buena en las escuelas que era que le entregaban bebés prematuros. Yo no sé si a ustedes le tocó en algún momento determinado, que son unos minenes que vienen con unas baterías muy chulas para, para ayudar a concientizar un poco. O sea, lo programaban esos bebés para que para que despertaran en una hora específica y eso era como un grado de concientización para esas adolescentes. Te aseguro que todo el que vivió ese programa no quedó con deseo de tener un hijo a temprana edad, les aseguro. ¿Alguna pregunta, duda sobre el tema? Déjenme saber, las escucho y los escucho. Recuerden que los estoy escuchando, todo claro, no se entendió nada. Cuéntenme. Todo claro. Todo claro. Vi que Anthony me levantó la mano. Anthony, dígame qué vimos en la clase de hoy. Cuando yo entré, pudimos observar todos sobre los diferentes tipos de líderes, cómo incluir a las personas independientemente de su sexo, religión, de lo que sea que conforme su personalidad. Nos orientamos perfectamente sobre algunas de las infecciones de la transmisión sexual, de la que tenemos programada aquí en el módulo. Ujú. Y también fuimos orientados en la parte del embarazo no planificado, tanto como en personas adultas y adolescentes. Pero yo sí tenía una pregunta. Ah, sí, ¿De qué, dígame. de qué manera se puede orientar correctamente o ustedes que son damas?
eh, a una jovencita, adolescente, que tiene más o menos esa idea, ¿cómo se le puede dar como una ayudita que entre en conciencia? Mejor dicho. Mira, Anthony, ahora es tan fácil, entiendo yo. O sea, eso soy yo que lo veo así, tal vez no es tan fácil, o sea, o sea, hablar del tema para muchos no es tan fácil, pero ¿cuántos videos no hay en el mismo YouTube, Google? O sea, tú buscas videos de, de orientaciones, o sea, de cómo esa persona se debe de proteger, de cómo esa persona se debe de comportar, de qué es un embarazo prematuro, o sea, a temprana edad, de qué implica, o sea, eso tú puedes conseguir muchos videos instructivos en la web que son muy buenos para tú orientar a ese tipo de personas. O sea, videos cortitos, porque acuérdate que la gente ya cuando es un video de más de 2 minutos se aburre. Entonces, con videos y casos reales también hay en las redes que tú puedes conseguir para orientar a ese tipo de personas, para que la acerque a la realidad de hoy en día. O sea, que tú la puedes ayudar con eso. Eso es fácil, tú lo encuentras en las redes sociales, en Google, en el mismo YouTube. Doctora, muchas gracias. No lo pregunté por mí particularmente, sino porque quería compartir mi pregunta. Ok. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Adelante, Kimberly. Un comentario. Yo considero que ese tema del embarazo a temprana edad deberían de ponerlo en las escuelas también como ponen el tema de la sexualidad y cómo protegerse y eso. Porque Eh, también hay eso, muchas jovencitas que van a la escuela y que quedan embarazadas a temprana edad, quizás porque no conocen el método ni la responsabilidad que conlleva tener un bebé. Eso era lo que decía Kimberly, que ese programa estaba, no sé qué pasó, si lo dejaron de hacer, eh, de qué implica, incluso le entregaban un minene programado y todo a las niñas. Yo no sé de qué edad en adelante, yo creo que era en cuarto y en sexto, o sea, cuarto de bachiller y sexto de bachiller, lo que es ahora, entregaban ese minene para que esa persona, ese niño, esa niña, ese adolescente, tanto a hembras como a varones, porque también hay un tema en la sociedad que se cree que solamente la responsabilidad es para la mujer, porque nosotras somos las que cagamos con el bebé, pero también hay una responsabilidad para el adolescente también que embaraza a otra adolescente, que nosotros no medimos la consecuencia. Entonces, a hombres y mujeres le entregaban su minene, se lo llevaba a su casa. Ese programa era bellísimo para hacerle conciencia a ese adolescente y a esa adolescente de lo que implicaba el cuidado de un bebé. Entregaban tanto bebés así prematuros como bebés, o sea, recién nacidos normales, de ambas índoles. Oye, y fallecían de verdad. O sea, fallecían en el programa. Si no le daban el cuidado correcto, si no le daban la leche a su hora, si lo dejaban llorar mucho. O sea, lo programaban como un bebé normal a tal punto que no dejaba dormir a nadie en la casa. Pero ese programa me gustaba mucho. Eso era un programa bueno de concientización. Ojalá que educación lo siga promoviendo. Pero nada, espera que sí, pero sí existía. No sé qué habrá pasado, si lo seguirán haciendo, o no sé si el programa lo dejaron también pausado. Pero realmente sí existía ese programa de concientización. Bueno, chicas, yo las voy a dejar porque otra vez me pasé con 5 minutos, son las 8:35. Entonces, nada, yo las voy a dejar y los voy a dejar. Los veo, si Dios lo permite, el jueves nuevamente. Voy a corregir sus asignaciones. Por favor, pónganse al día en plataforma, que veo que 13 personas nada más me entregaron tarea. ¿De acuerdo? Entonces, nada, ya ustedes saben, cuídense mucho y nos vemos el jueves, si Dios lo permite. Así que nada, feliz noche para todos. Gracias igualmente. Feliz noche.
Gracias, igual, cuídense.